privada de comunicación, Video Data Televisión, Gorostiaga Automóviles, Cigarrillos Clayton, presentan 13 Motorsports, con el auspicio de Hielo Nevado, Neumáticos Asunción para las cubiertas Goya, Taperu Ishá para automóviles Ford. Muy buenas noches, iniciamos otro programa de 13 Motorsport por la red privada de comunicación, por Canal 13, en compañía de Paco Valdés de Madariaga. Paco, un placer, buenas noches. Buenas noches, Beto, buenas noches a toda la audiencia, y luego de vivir un rally espectacular por las sierras cordobesas, estamos de vuelta nuevamente para hacer nuestro programa. Realmente hoy día tenemos muchísimo rally. Yo creo que aquellos que nos acompañen no se van a arrepentir. Vamos a ver rally, por supuesto, del Campeonato del Mundo. Vamos a ver las imágenes de lo que se ha vivido la semana pasada en Córdoba. Vamos a hablar un poco del problema que tuvo Marcos Galanti antes del inicio de la carrera y, por supuesto, del trabajo de todos y cada uno de los pilotos que han representado a Paraguay en este rally de la Argentina. Una pena lo de Marcos Galanti, ¿no? Sí, realmente. Lo que le pasó a Marcos es muy triste. No solamente fue perjudicado Marco por este problema, también el piloto Jorge Raúl Recalde y Gabriel Reyes con el Renault Clio y Mitsubishi Lancer respectivamente. Aquellos dos pudieron largar teniendo en cuenta que sus talleres están a muy pocos kilómetros, incluso el de Recalde está en la propia Córdoba y el de Reyes está en Altagracia, en la Fortaleza Oreste Berta. En lo que hace a motores, pudieron largar, pudieron hacer un auto que se adecue al combustible que la FIA recomendaba. Muy a última hora hubo este cambio. Debemos tener en cuenta, Beto, que el que menos problema tuvo fue Recalde, porque prácticamente le cambió su motor de Grupo N, trabajado en la electrónica, y le puso un motor de calle que de por sí tolera la gasolina de 100 octanos sin plomo que utiliza la FIA a nivel mundial para los autos prioritarios. Pero lo más triste, que en la lista que había venido la semana anterior de los pilotos prioritarios, la lista que había enviado FIA de los pilotos prioritarios para utilizar combustible, no estaban ni Galanti, ni Recalde, ni Reyes. Posteriormente, 2 días antes del rally, viene una nueva lista ya con la inclusión de estos 3 pilotos sudamericanos prioritarios. A partir de ahí los primeros en enterarse son el día martes Gabriel Reyes y Jorge Recalde, que van y reclaman. Reyes tiene tiempo a su motor nuevo y Galanti se entera ya el día de la carrera que tenía que utilizar el combustible de la FIA, y es imposible utilizar este combustible si tenemos en cuenta que en Paraguay, en Sudamérica, todos los autos de competición utilizan la gasolina de aviación de 130 octanos. Eso lo vamos a seguir comentando durante el programa, mientras veamos las imágenes cuando ya comenzamos a ver lo que ocurría en la primera etapa del rally, su inicio y la fiesta que se ponía en marcha en la ciudad de Córdoba. Con los trabajos de verificación técnica y administrativa se ponía en marcha este rally de la Argentina en el Ferial Internacional del Parque General San Martín, frente al Estadio Chateau Carreras. Aquí vemos a Quique González y Carlos Arca verificando, aquí en compañía de Carlos Novino Felmayer, la gente de Renault que también llegaba muy temprano, y Francisco Gorostiaga, de quien también estaremos hablando el día de hoy. Se llegó con este Lancia HF Integrale a competir en el rally de la Argentina en compañía de Jorge González, navegante argentino. Este es el auto de Gabriel Reyes y, por supuesto, el público que desde muy temprano se ha hecho presente ya en el Ferial Internacional para recibir a los pilotos y a las máquinas que fueron llegando, en algunos casos en forma separada, hasta el lugar de verificación. Vemos a Manfred Stoll, quien también ha verificado. Este es el auto de Kenneth Eriksson, quien también muy temprano llegaba
hasta la verificación técnica uno de los integrantes del equipo Subaru, que evidentemente llegaba no como candidato fijo, pero sí con muchas posibilidades de estar entre los primeros. Este es el piloto campeón del mundo, es Tommy McKinnon. Marcos Galanti también firmando autógrafos antes de ingresar a la verificación. Y aquí ya vemos el equipo Ford, que también hacía su ingreso, su llegada hasta el ferial internacional. No pueden ingresar, disculpen, hasta la puerta. Hasta la puerta nomás. Flaco. Pero están equivocados, porque en la vida hay que tener un criterio independientemente de Veíamos a Carlos Sainz, que se quejaba incluso sobre el sistema de verificación, que ha tenido mucho rigor incluso con ellos, cuando sabemos que son pilotos profesionales y que muchas veces algunos aspectos por lo menos ya lo pueden pasar por alto. Porque tenemos se lo tienes que preguntar a él. Es el que tiene que opinar qué tal va el coche. Ha hecho 2 días de pruebas, en principio está bastante bien. ¿Y eso tenerle el segundo te apetece o no? Bueno, aquí no hay ni primero ni segundo. O sea que aquí vamos todos a la nuestra. Él ayer fue claro que sale a ganar, como es lógico, y a tratar de darle a Ford la primera victoria de este año, y lo mismo que Carlos Sainz hablando con la prensa de su país, aclarando que no hay primero ni segundo, no hay primer piloto ni segundo piloto, y que tanto él como Cancunen ingresarían a buscar el triunfo en este rally de la Argentina. Más autos que van ingresando a la verificación. Llegan los autos Evo 4 también. Este es otro auto integrante del equipo Subaru. Este es el auto de Gronholm, un Toyota que también llega con posibilidades, y Cancunen, quien había comentado que no había muchas diferencias entre un World Rally Car y un auto del Grupo A, y que evidentemente estaba ya bastante afianzado dentro de la máquina que iba a utilizar en esta ocasión. Este es Didier Oriol, que iba a competir con este Toyota Celica del equipo Grifone, mientras verificaba. Luego se traslada la fiesta hasta el centro de la capital cordobesa, donde ya los autos están listos a partir rumbo al inicio del primer tramo de clasificación. Este es Colin McRae, veíamos antes al piloto español Carlos Sainz, este es Cancunen, y ya la partida que se hace efectiva, y Tommy McKinnon ya va rumbo al Parque General San Martín. Aquí vemos nuevamente a McRae, otro piloto que entraba como gran favorito de esta competencia. Este es Carlos Sainz, mucha expectativa, todavía no sabíamos lo que iba a ocurrir con los Ford y cómo se iban a comportar el uno con el otro cuando hablamos de su participación por vez primera como compañero de equipo en el equipo Ford de Cancunen. Didier Oriol un poco disminuido en posibilidades. Este es Sufam, un piloto que todavía le falta mucho y que no sabemos muchas veces cómo ha llegado hasta donde llegó, o mejor dicho lo sabemos, pero por supuesto ya lo vamos a comentar más adelante, porque es un piloto que no tiene condiciones naturales como para llegar mucho más lejos de hasta donde ha llegado hasta el momento. El primer tramo de clasificación se cumplía en el Parque General San Martín, y ya vamos directamente para ver las imágenes de este tramo de clasificación que lo comenta Paco Valdés de Madariaga. Recordemos que desde este año la gente de Córdoba cambiaba el sistema de carrera. El camping se repetía en 3 oportunidades en los 3 días de la carrera, como primera prueba especial para darle sí la oportunidad a la gente de Córdoba y a la gente que asistía también de otras latitudes de la carrera, poder verla día a día en diferentes lugares. Realmente un circuito muy pero muy lindo, con muchísimas opciones para ver, pero no para marcar diferencias, ya que desde el vamos las diferencias en este tipo de circuitos no son tantas. Recordamos que en este primer tramo Colin McRae alcanzaba un tiempo de 2 minutos con 46 y compartía el tiempo y la plaza, el primer lugar, con Carlos Sainz y Luis Moya, y con Juha Cancunen, quien competía con Juha Repo a bordo del Ford Escort World Rally Car. El cuarto lugar sería para Tommy McKinnon y Seppo Harian con 2.48 a 2 segundos del primero. El quinto lugar para Kenneth Eriksson y Stefan Permander a 2 segundos también, y el sexto lugar para Oriol y Giro a 2 segundos
de los mejores clasificados en este primer tramo de clasificación, cuando vemos a Richard Burns, quien se va a convertir en la figura de este rally de la Argentina hasta la tercera etapa, y ya luego le vamos a enseñar por qué. Sí, realmente un gran trabajo de este piloto inglés de tan solo 26 años, que con este Mitsubishi Carisma GT, un Evo 4 que por cuestiones de marketing lleva otro nombre, realizaba una excelente actuación, sorprendiendo a todos y convirtiéndose junto a Roberto Sánchez en la revelación de la primera etapa del Rally de Argentina. Vemos nuevamente a Titi Oriol, quien estaba con este auto del equipo Grifone, compitiendo, por supuesto, con la bandera francesa que lo identifica, y el auto número 7 para alcanzar un crono en este parcial de 2 minutos 48 a 2 segundos del mejor clasificado, Sufam, otro piloto que se llega con el respaldo de la escudería Grifone hasta el Rally de la Argentina. Sufam, por supuesto, dando permanentemente las de arena, no pudo concretar buenos parciales, a pesar de que, sí debemos ser sinceros, encontramos un rendimiento mejorado en su andar de un tiempo a esta parte. Y vemos los autos como el que estamos viendo, el de Romampera y Silander. Estamos hablando del Seat Ibiza, y este es Gabriel Reyes con su espectáculo aparte, saludando al público en el Parque General San Martín. Y con estas imágenes vamos a establecer la pausa comercial. Ya retornamos para comenzar a ver lo que acontecía en los tramos de clasificación de la primera etapa del Rally de la Argentina. Ya en la ruta, el primer golpe lo iba a dar precisamente Richard Burns, de quien hablábamos como el piloto revelación, ganando por 3 segundos el primer parcial. Un tramo donde realmente ya los autos empezaban a marcar las diferencias. Debemos tener en cuenta, como decíamos antes, el Camping General San Martín no permitía marcar la diferencia en lo que hacen los autos, y los Mitsubishi que empezaban a comandar realmente con autos muy bien puestos a punto, con muy buenos neumáticos para este tipo de piso, haciendo una carrera espectacular, tanto el piloto número 1 como el piloto número 2. Un rally violento, como se puede ver en sus primeros tramos. Ya veíamos a Tommy McKinnon, quien se ubicaría finalmente en el tercer lugar a 4 segundos del líder. Este es el piloto Colin McRae, quien con Nicky Grease alcanzaban un tiempo de 10 minutos con 15 segundos a 8 segundos de Richard Burns, a quien ya lo vamos a ver, lo habíamos visto totalmente descontrolado en el primer parcial con su Mitsubishi Carisma. Reiteramos, este es Colin McRae, estamos viendo las imágenes de los primeros tramos de clasificación de la primera etapa del rally. Y desde el vamos se podían ver cosas realmente que llamaban la atención. Por ejemplo, como la puesta a punto del Ford Escort de este piloto, Carlos Sainz, era totalmente diferente a la puesta a punto del Ford Escort World Rally Car de Jukka Kankkunen, que con su característico estilo finlandés tenía más potencia atrás que adelante. Incluso se maneja la potencia de 70-30 y el auto era mucho más sobrevirante que el auto de Carlos Sainz. Cuando vemos ya otro auto en competencia, es el auto de Kenneth Eriksson, otro Subaru World Rally Car, la máquina número 4, quien se ubicaría en el cuarto lugar en el primer tramo de clasificación a 6 segundos del líder, con 10-13 en su tiempo neto en este primer tramo de clasificación. En el segundo tramo, Tommy McKinnon ya agarraría o tomaría mejor las riendas de la competencia en compañía de Seppo Harian con 8 minutos 35, ubicándose en el segundo lugar Colin McRae con 8.40 a 5 segundos. Este es Richard Burns, piloto que comenzaba bastante bien este rally de la Argentina. Y recordemos que en estos tramos el único abandono en lo que hace autos paraguayos era el de Marco Galanti, lastimosamente, por lo que ya comentaba,
pero Francisco Pancho Gorostiaga, Quique González, Enrique Chamorro y Chalo González Cabello estaban en competencia, cada uno haciendo lo que podía en sus respectivas máquinas. Realmente lo veíamos muy bien a Pancho y a Quique González haciendo una carrera de menos a más, y también a Enrique Chamorro, que le tocaba competir contra los Renault Clio Williams y un muy buen Seat Ibiza de 1800 centímetros cúbicos del grupo N de la clase N3 de Omar de Giovanni, que realmente marcó unos parciales excelentes. A propósito, este auto tuvo problemas desde el segundo PC del día con la rotura de un palier que le hacía perder mucho tiempo al francés Didier Oriol. En el primer prime, en el autódromo, mejor en el circuito del Parque General San Martín, veíamos como paraguayo mejor clasificado a Francisco Gorostiaga. En el segundo tramo también, en el prime número 3 de la competencia que finaliza en Ichilín, también lo encontrábamos a Gorostiaga en el 19º lugar de la clasificación general, mientras que Quique González se ubicaba en el 27º lugar de la misma clasificación. Este es Marcus Gronholm. Aquí lo vemos nuevamente al piloto de Toyota, piloto que ha intervenido nuevamente en este rally con un auto del equipo Grifone, y este es Sufán. Este es Raúl Sufán, que tiene la suerte de tener un auto de primer nivel a nivel mundial, quizás no tanto como los autos oficiales, pero un muy buen auto de la mano de Zulemita Menem, que le facilita por una cuestión de amistad, porque por condiciones no creo que pueda haber accedido a este auto, pero de cualquier manera hay que reconocer de que el Raúl Sufán que habíamos visto en anteriores pruebas, incluso en su debut a nivel mundial en el Rally de Portugal con este auto, ha cambiado mucho, lo vimos mucho más asentado, mucho mejor arriba del auto, pero todavía muy lejos de lo que se podía hacer con esta máquina japonesa. Claro, de lo vergonzoso que fue el año pasado en el Rally del Chaco como invitado estrella, entre comillas, ahora ya lo vemos un poco mejor, pero todavía falta, por supuesto, de condiciones para estar en donde está. Estamos hablando de la montura, que como bien decía Paco Valdés, lo tiene de regalo. Aquí vemos al piloto de la máquina número 11, en este caso es Harry Robampera, quien comenzaba con inconvenientes en los primeros parciales que lo tiraban para atrás en la clasificación general. Hasta el prime número 3 de la carrera, McKinnon era el líder con un tiempo total acumulado de 21 minutos 34 segundos. Richard Burns estaba en el segundo lugar a 4 segundos. El tercero era Colin Murray a 7 segundos del líder. El cuarto lugar era para Carlos Sainz a 8 segundos y el quinto lugar para Cancunen a 10 segundos del mejor clasificado, cuando vemos otros autos de distintas categorías en competencia. Recordemos que los SEAT estaban con Harry Robampera y con Oriol Gómez, un piloto español que no tiene kilómetros en la tierra, que le sirvió mucho a Argentina para poder evolucionar. Realmente lo vimos mejorar etapa tras etapa, pero la revelación en lo que hace la Fórmula 2 fue la de Harry Robampera, este piloto finlandés que voló, anduvo una barbaridad, lo llevó al límite a este SEAT, que también, con respecto al SEAT que habíamos visto el año pasado en Córdoba, está muy pero muy mejorado en lo que hace a la hora de tirar la potencia al piso. Realmente ha mejorado mucho. Vamos a ver luego a Reyes también, quien buscaba denodadamente hacer los tiempos a los SEAT y también a los Skoda. Recordamos que en el prime número 4 que finalizaba en Ongamira, el primer tiempo lo tenía McKinnon. Este es el piloto argentino Reyes, aclamado por su público. Comentábamos también que es uno de los pilotos que más incómodamente corre, porque por supuesto muchas veces no puede utilizar las cuerdas, no puede hacer un radio de giro ideal porque la gente se le vuelca, y aquí lo vemos cometer un error precisamente como consecuencia de lo que veníamos hablando, porque tiene que ir dibujando la ruta, ir por el medio si es posible, porque permanentemente está con el riesgo de pegarle a un aficionado que lo saluda a su paso. Aquí vemos cómo la gente se tira delante del piloto argentino, quien de esta forma se atrasaba con este golpazo que casi le costó la carrera ya en la primera etapa del rally. Sí, realmente, y la gente de Renault que se desesperaba porque Chirola Suriani, que era la otra esperanza, se quedaba ya en el Camping General San Martín, y hay que tener en cuenta que Suriani quizás, lastimosamente no lo pudimos comparar con Gabriel, porque Suriani sí, por no ser piloto prioritario, estaba corriendo con el motor que le correspondía con la nafta de 130 octanos de aviación, y lastimosamente no pudimos verlo a Suriani para saber realmente cuán más lento estaba el auto de Gabriel o si estaba en el mismo nivel, pero de cualquier manera, por lo menos lo que se ve a los ojos, no era el auto que está acostumbrado a tener Gabriel Reyes. Incluso si manejamos
en la diferencia que perdió varios Prime contra los Skoda Felicia KitKat, cosa que no suele ser común en Gabriel, ya que estos autos son de 1.600 centímetros cúbicos y 185 caballos. Estamos viendo nuevamente las imágenes de otro sector clasificatorio, mucha gente, mucho público en los Prime. Se habla de que 1 millón de espectadores estuvieron presentes en los 23 tramos clasificatorios, 22 en realidad, porque uno de ellos no se cumplió, ya luego lo vamos a hablar en la tercera etapa de la competencia. Aquí llegan los autos del Grupo N, los autos que compiten también en el Campeonato Nacional Argentino, que para usted ya es familiar. Este es Roberto Sánchez, andando muy bien también y con parciales importantes para su carrera, ya que con esta prueba se ha exhibido ya a toda la Argentina y por supuesto también a equipos importantes de otros países. Aquí vamos a ver pasar también a los pilotos nacionales. Recordemos los buenos parciales de Gorostiaga, que en el quinto tramo clasificatorio quedaba sin posibilidad de seguir tras un accidente, pero afortunadamente sin daños físicos que lamentar. Hasta el Prime número 6 de la carrera, el líder seguía siendo McKinnon y el segundo lugar ya correspondía a Carlos Sainz con un tiempo acumulado de 1:16:31. Estaba a 6 segundos de McKinnon. El tercer lugar era para Colin McRae, quien estaba a 10 segundos, y posteriormente Burns a 20 segundos cuando aparece el piloto Enrique Chamorro y Díaz Benza. Y vamos a ir a otro tramo clasificatorio, en este caso aquel que finalizaba en Michelin. Tramo clasificatorio también muy importante, este es Tommy McKinnon, piloto al que lo vemos en acción con este Mitsubishi. Reiteramos, con una sobriedad terrible anduvo en cada uno de los tramos de clasificación McKinnon, y aquí lo vemos a Colin McRae buscando a la liebre desesperadamente. Y ese vado que no le fue muy bien al Ford, vamos a ver el preciso instante donde el auto de Carlos Sainz pierde el paragolpe y los palos. Realmente impresionante el efecto que produce el agua en este Ford Escort World Rally Car oficial, y Carlos Sainz, que trataba de no perderle pisada también al puntero, que era Tommy McKinnon, y también en una lucha particular con Colin McRae. Realmente espectacular las diferencias que se manejaban en la primera etapa. Muchísimo frío en las sierras cordobesas. El día de la verificación empezó el frío, luego de haber tenido unas semanas bastante cálidas en lo que hacen los entrenamientos. Realmente esto le daba un toque invernal a este rally de Córdoba, a pesar de no haber sido en el mes de julio como es habitualmente, y en mayo. Este es el auto de Juha Kankkunen, que también perdía el paragolpe delantero en los vados. Realmente los Ford, que algún problema habrán tenido, porque los otros autos pasaron sin ningún tipo de problemas este tipo de agua. Imágenes del Rally de la Argentina 1997, prueba que se ha cumplido la semana pasada. Usted ya lo tiene por 13 Motorsport. Recordamos, 8 tramos de clasificación se disputaban en la primera etapa del rally. Hasta el final de la octava prueba de clasificación, McKinnon ya era el líder con 1:40.25, a 8 segundos estaba McRae. Sainz estaba en el tercer lugar a 13 segundos, Richard Brown cuarto a 30 segundos, y a 45 segundos aparecía Kankkunen. Este es Gabriel Reyes. Por supuesto, nunca falta un aficionado en la toma que lo salude a su paso. Aquí vemos la gente. Ahí está lo que decíamos, Gabriel Reyes esquivando aficionados a lo largo del recorrido de la ruta. Este es McKinnon nuevamente. Ya luego tendremos imágenes del Super Prime en Colonia Carolla. Un Super Prime que nuevamente ha llenado las expectativas del público que ha seguido la competencia. Por ahora les cuento que en el penúltimo Prime de la primera etapa, los tiempos hablaban de un Colin McRae, quien alcanzaba el mejor crono con 21 minutos 23 segundos, y McKinnon, quien se ubicaba en segundo lugar, lo hacía a 1 segundo del líder o del mejor de este Prime. Sainz era tercero a 8 segundos, Richard Brown cuarto a 12 segundos, y también Kankkunen a 12 segundos se mantenía en esa ubicación. Por entonces continuaban en carrera los paraguayos. Quique González desde el 20º lugar de la clasificación general. También aparecía el piloto Enrique Chamorro y Díaz Benza en carrera, así como el piloto del Nissan, Carlos González Cabello, quien con algunos problemas mecánicos, sin embargo, conseguía completar esta primera etapa. Gorostiaga ya estaba fuera de competencia en los últimos trámites de la primera etapa del rally.
Hay los muchachos que con un tesoro preciadísimo en Argentina. Hay que ver cuánto vale ese paragolpe ahora mismo, porque para la gente argentina tiene mucho valor las piezas que logran sacar de estos autos. Colin McRae una vez más dando espectáculo, agradando mucho al público argentino, le gusta su estilo, bastante agresivo por cierto, pero un Tommy McKinnon que estaba con todas las luces prendidas, no cometió ningún error, anduvo al límite de ese auto, prácticamente parecía un robot cuando lo veíamos manejar a McKinnon a bordo del Evo 4, y este Richard Burns que seguía dando realmente que hablar en la primera etapa del Rally de Argentina. Este es el Richard Burns, a quien habíamos conocido incluso en el Rally Safari de Kenia como un piloto que no estaba todavía en condiciones de liberar sus posibilidades de alcanzar triunfos, y que ya aquí en la Argentina demostró ganando incluso algunos tramos de que está mucho más suelto y que está corriendo con mucho menos presión de lo que lo hacía cuando competía en el equipo de David Richard. Vemos nuevamente a Cancunen en este nuevo tramo de clasificación. Reiteramos, luego tendremos imágenes del Super Prime de Colonia Carolla cuando aparece nuevamente Titi Oriol en otro tramo de clasificación. Y recordamos que esta primera etapa se cumplía el día jueves en la mañana con un fresco realmente importante en las serranías cordobesas. Y ya este es el público que acompañaba la carrera en los últimos momentos de la primera etapa. Este es Tommy McKinnon y Seppo Harian, pilotos que estaban al lado izquierdo de Colin McRae, quien con el Subaru Impreza World Rally Car trataría de alcanzar el mejor tiempo. Y aquí están los dos autos en este circuito doble, magnífico por cierto, espectacular, donde el público se dio cita, y ya vemos esa toma aérea para identificar posteriormente dónde encontraba ese segundo de ventaja Colin McRae con el Subaru World Rally Car con relación a Tommy McKinnon. Esto ocurría en el circuito de Colonia Carolla, en el último tramo de clasificación, en el último prime de la primera etapa de la competencia. Burns ganaría este sector con 2 minutos 29, el mismo tiempo de McRae, el mismo tiempo de Kenneth Eriksson y el mismo tiempo de Marcus Gronholm y Roitonen, quien por supuesto serían los mejores en este prime. A la izquierda vemos a Kenneth Eriksson, a la derecha vemos clasificar a Cancunen, dos pilotos, o mejor Sainz, dos pilotos protagonistas de esta primera etapa del rally. Aquí vemos claramente las diferencias entre el Subaru World Rally Car y el Ford World Rally Car. Sí, realmente el Subaru es un excelente auto. El Ford, a pesar de que estaba estrenando nuevo motor para el Rally de Argentina, no es todavía lo que se esperaba. Lo vimos a Carlos Sainz acelerando muchísimo ese auto para poder estar al nivel de la punta, pero no están dando lo que quisiera este piloto español, que así como están las cosas, no le están poniendo el auto que él quiere, y se refuerza cada vez más la teoría de que Sainz va a ser el compañero de equipo de Di Oriol el año que viene a bordo de los Corolla World Rally Car en el equipo oficial de Team Toyota Europe. Este es uno de los hombres que alcanzaría el mejor tiempo, Richard Burns, que está con el Mitsubishi Carisma. Aquí vemos al piloto de la máquina número 6, es Cancunen, los dos que ya están en carrera en el circuito de Colonia Carolla. Vemos la recta interna que finaliza en una derecha, también la externa. Aquí está el Mitsubishi Carisma de Richard Burns, quien alcanzaría juntamente con McRae, Eriksson y Gronholm el mejor crono en este nuevo parcial, el octavo en este caso del Rally de la Argentina. Esto se disputaba en un circuito, el de Colonia Carolla, de 3 kilómetros con 400 metros. Muy emotivo, por cierto, cuando ya vemos al piloto de la Grifone. Estamos hablando del francés Di Oriol, al lado de Gronholm, a la derecha Oriol, a la izquierda Gronholm, los pilotos que ya aceleraban en otro tramo de clasificación
el octavo de la primera etapa, sus máquinas, su Toyota, en busca de los tiempos. Este es Gronholm, que realmente sorprendió por lo bien que anduvo y por la consistencia en algunos tramos de clasificación. Muy bien Gronholm, con un auto que sonaba diferente a los otros dos autos de Ippone. Incluso se manejó la posibilidad de que el auto tenga otra puesta a punto, otros reglajes en lo que hace a computadoras y también a suspensión. Lo vimos mejor armado al auto de Gronholm. De cualquier manera, la experiencia de Oriol hizo que le gane varios primes en el mano a mano, pero la consistencia, como decías, del auto de Gronholm arriba de ese auto andando muy rápido y permanentemente hizo de que le gane a Oriol por bastante diferencia la carrera cuando lo vemos a Martín Cristi, que se disponía a largar esta súper especial en compañía de Raúl Zufán. Zufán y Cristi, que ya estaban listos para partir en este tramo de clasificación. Aquí vemos la diferencia con relación al Seat Ibiza también. Recordamos que Zufán alcanzaba el 9º lugar con 2 minutos 32, se ubicaba a 3 segundos del mejor clasificado, en este caso de Burns, McRae, Ericsson y Gronholm. En este tramo de clasificación de 3 kilómetros con 400 metros, que contó con mucho público, se habla de unas 7.000 personas que se han llegado hasta el circuito de Colonia Carolla para ver el final de la primera etapa del Rally de la Argentina. Un rally que tenía como grandes protagonistas a los pilotos internacionales que actualmente compiten en cada una de las fechas del Campeonato Mundial. Con estas imágenes establecemos otra pausa comercial. Ya retornamos para continuar viendo imágenes del Rally de la Argentina 97. Estas ya son imágenes que corresponden a la segunda etapa del rally. Esto ocurría en el parcial del Parque General San Martín. Veíamos a Tommy McKinnon con 2 minutos 42 nuevamente como líder. Le igualaban tiempo al piloto de la máquina número 3, Colin McRae. Aquí lo vemos en acción, reiteramos, en el Parque General San Martín. Realmente espectacular el andar de estos autos en este parque, donde terminaba luego en una volada, una derecha que terminaba en un portón. Increíble cómo embocaban al portón. Vibraba el público cordobés con este manejo por parte de todos estos pilotos, que realmente era de primer nivel. Este es Richard Burns, que con el carisma seguía dando que hablar, y acá estamos viendo el momento preciso de la bajada de bandera y luego le embocaban a un portón. Espectacular, por cierto. Este es el auto de Kenneth Eriksson, del Subaru Impreza World Rally Car, y este es Jukka Kankkunen, que, como decíamos, tenía un auto puesto a punto muy diferente al de Carlos Sainz. Bien, seguimos viendo imágenes del Parque General San Martín. Aquí vemos a Colin McRae en esa derecha para embocar el puente, mejor el portón. Aquí lo vemos a Gronholm también con la máquina número 8. Recordamos que McKinnon alcanzaba un tiempo de 2.42, igual que McRae. Ericsson quedaba a 1 segundo, Carlos Sainz quedaba a 2 segundos, también Kankkunen, y Oriol, reiteramos, a 2 segundos de los primeros clasificados. Este es Didier Oriol con el Toyota Celica de Grifone, clasificando también en este Parque General San Martín, que nuevamente recibió mucho público en el día más frío del rally. Aquí lo vemos a Gabriel Reyes, quien también comenzaba con buenos parciales esta nueva etapa. Trelli se ubicaría en el 10º lugar de la general. Richard Burns alcanzaría solamente el 7º lugar, a 3 segundos del mejor. Gronholm octavo, 9º Zufán, 13º, ya reiteramos, Manfred Stoll en 11º lugar, cuando vemos nuevamente los Skoda. Y este es Quique González, que también toma parte de este tramo de clasificación que se iniciaba en donde anteriormente existía un cartódromo.
Ahora vamos a ver imágenes de otro tramo de clasificación. Este es Tommy McKinnon nuevamente, cuando promediando la segunda etapa de la competencia seguía siendo el líder indiscutible de este rally de la Argentina. Lo más espectacular, en esta segunda etapa sale Colin McRae a tratar de recuperar la punta luego de que había perdido por pocos segundos la primera etapa. Llegó a estar a 5 segundos de Tommy McKinnon. A partir de ahí Tommy McKinnon le hace 17 segundos en un prime y 16 en otro, y luego posteriormente ya las cosas quedarían como están, con un Colin McRae ya tomando conciencia de que el segundo lugar era su posición, y Tommy McKinnon manejando como realmente él sabe, y también Carlos Sainz con las limitaciones de este Ford, que a la hora de trepar sufrió mucho con la potencia. Las imágenes de Patu Villagra también, que se hacía sentir en este rally de la Argentina, nuestro compañero que ha estado también filmando con nosotros en esta nueva prueba del Campeonato del Mundo de la especialidad. En el prime número 10, Mataderos, el mirador McKinnon nuevamente hacía un crono de 8 minutos con 40, 3 segundos más rápido que McRae y 4 segundos más rápido que Carlos Sainz. Bourne seguía manteniendo el cuarto lugar en los parciales y en la general también un cuarto lugar que lo estaba aprovechando bastante bien, a pesar de que en esta segunda etapa tendría problemas con el palier izquierdo trasero, por lo que abandonaba esta competencia. Aquí vemos precisamente a Richard Brown en los últimos metros de su participación en el prime de Julio César. Sí, realmente, toda una lástima en dos primes, el de Julio César y posteriormente en el de el Cóndor Copina, dos de los grandes animadores de esta competencia, como Richard Barnes y posteriormente Yuka Cancunen, se quedaban fuera de la competencia. En el caso de Barnes, acá podemos ver perfectamente, gracias a las cámaras de Patu, el drama que tenía en la suspensión, en la rueda trasera. Ahí está, pueden ver la rueda trasera izquierda totalmente rota del Mitsubishi, el palier en este caso, y eso hacía que Llanti se quede prácticamente con la llanta. Lastimosamente Richard Barnes trataba de hacer lo posible para llegar a la asistencia, cosa que no iba a poder hacer a la postre, ya que el auto se había dañado mucho. Aquí vemos los últimos metros, solamente Paco Valdés vio que llantó, yo no vi que haya llantado, pero en fin, aquí llega la máquina de Richard Burns al final de este tramo de clasificación y el trabajo de los pilotos del Mitsubishi Carisma para cerrar su participación en este prime clasificatorio. Aquí lo vemos a Richard Burns en un sitio en donde no estaba permitida la asistencia. Continuaban en competencia, pero ya con problemas más adelante en este mismo enlace se quedarían ya con el palier roto. Sí, por supuesto. Ahí está la prueba de que Richard Burns llantó. Estaban cambiando la goma. Y ya el piloto Yuka Cancunen tenía un problema similar en lo que hace a la suspensión, pero en este caso la delantera rompía la suspensión delantera derecha, se pegaba contra una piedra y que realmente la carrera perdía dos de sus principales animadores en estos muy duros primes de las sierras cordobesas, realmente que, como se hablaba en un primer momento, la segunda etapa iba a ser la que iba a marcar las diferencias, ya que el terreno estaba bastante complicado. Recordamos que en el prime Agua Fría hasta Talacañada, McRae alcanzaba el primer lugar con 14 minutos 12 segundos. A 4 segundos quedaba Tommy McKinnon y a 12 segundos Richard Burns, quien sería el tercer clasificado, reiteramos, en el prime número 11 de la competencia. Con esto McKinnon seguía siendo el líder con una diferencia de 7 segundos sobre Colin McRae, y Sainz se ubicaba a 32 segundos del líder. En el tramo número 12 de la competencia, Talacañada hasta Taninga, McRae volvía a ganar con 5 minutos 49. Le hacía 2 segundos a McKinnon, le hacía 3 segundos a Richard Burns y 8 segundos a Ericsson. En la general estaba por entonces a 5 segundos nada más el piloto británico del piloto finlandés en esta competencia, que comenzaba a mostrar una definición que hubiera sido espectacular si no acontecían otros inconvenientes, y que le dio la posibilidad a McKinnon de afianzarse en la punta. En el premio número 13, Chamico Ambul, McKinnon alcanzaba 18,52, le hacía 17 segundos a McRae, y aquí ya se iba a 22 segundos del piloto británico, que lo consolidaba mejor al piloto finlandés en el primer lugar de la clasificación. Luego en el Mirador San Lorenzo, McKinnon le vuelve a hacer 4 segundos a McRae y 6 segundos a Richard Burns. En Mina Clavero, McKinnon hace 19.03, le hace 8 segundos a McRae nuevamente, 24 a Sainz y 27 a Cancunen, mientras que 29 segundos se lo regalan al piloto Kenneth Ericsson. Luego llegamos al Cóndor Copina, un tramo de clasificación en el cual alcanzaría McKinnon 14.16, haciéndole 6 segundos a Carlos Sainz y 10 segundos a Ericsson. Estamos viendo imágenes del Rally de la Argentina 1997.
Recordamos que en el Tanti-Cosquín, el último tramo de la competencia, nuevamente ganaría McKinnon por 3 segundos en esta oportunidad sobre el piloto Carlos Sainz. En el prime de Tanti-Cosquín, Ericsson se ubicaría en el 4º lugar y Oriol en el 5º lugar de la clasificación en el tramo especial. McKinnon ganaría nuevamente la etapa y le haría 1 minuto con 2 segundos ya a McRae, lo que le daba la posibilidad de pensar en una tercera etapa dosificada para el tercer día de esta competencia. Realmente en esta segunda etapa la figura era, aparte de los autos de punta, por supuesto, Harry Rovanpera, que estaba andando muy fuerte con el Seat Ibiza. Recordemos que había tenido problemas en la primera etapa, luego salió a hacer la diferencia con Gabriel Reyes, habían largado muy ajustado en la segunda etapa por los problemas que había tenido Harry Rovanpera, y ya a esta altura de la carrera Harry ya le hacía más de 1 minuto a Gabriel Reyes. Realmente acá lo vemos demostrando todo lo que puede dar este auto, y él también como piloto. En lo que hace a los que le peleaban la clase, por lo menos con sus limitaciones, los Felicia Kit Car estaban andando muy bien también, realizando muy buenos parciales, especialmente Pavel Sivera, que con un auto de 185 caballos apostaba más que nada a la fiabilidad. Recordemos que este auto tiene 930 kilos aproximadamente y tiene 8 válvulas solamente, con un motor de 1600 centímetros cúbicos de origen Volkswagen. En lo que hace a la inyección, ahí realmente está la diferencia. Tiene doble inyector por cilindro, y de esa manera estos checoslovacos le sacan prácticamente 15 caballos por litro a este auto checo, realmente, que más que nada se juega a la fiabilidad su resultado en el rally. Aquí vemos a Reyes, quien terminaba de esta forma en el 10º lugar de la clasificación general al final de esta etapa. McKinnon sería el primero, reiteramos, Marral el segundo. El 17º lugar ya correspondía al piloto Quique González con Carlos Zarca, quien desde el 17º lugar de la clasificación, como acabamos de decir, estaban cumpliendo una destacable actuación. Ya lo vamos a ver también en esta trepada del Giulio César. Luego vendrá el Cóndor Copina, otro tramo de clasificación muy difícil, bastante violento también de este rally de la Argentina. 2 clásicos que, por supuesto, ha traído la mayor cantidad de público en la segunda etapa. Y los pilotos que se han quejado bastante del prime de Giulio César, lo escuchamos decir incluso en algún momento al bicho del Bono, que este prime lamentablemente no puede seguir dentro de la competencia del rally de la Argentina porque se encuentra en muy mal estado, y eso se debe a que no se transita durante el año por el mismo y solamente se utiliza en el rally de la Argentina. Este es Quique González, el piloto de líneas Panchita G, haciendo su pasada por el tramo de Giulio César, reiteramos, en una brillante actuación para finalizar 17º al final de la segunda etapa.